Hemos llegado al punto 8. Este es un punto muy delicado, pues se trata de la supuesta caída. Ya sabéis que nosotros no creemos en esa caída. Es una caída que en realidad entra dentro de la planificación original y que sin embargo los gnósticos lo difieren, en primer lugar, a Sofía, en el sentido de que parece ser que hace algo fuera de lo que estaría previsto. En segundo lugar, se difiere al demiurgo, porque esta emanación de Sofía, de León Sofía, pues resulta que parece ser un auténtico inepto. Y luego ya, por último, las religiones cristianas, pues lo delegan a mucho después, ya después de la creación, de que todo está hecho y tal, eh, lo delegan en el ser humano. O sea que al final el ser humano es el responsable de la caída. Bueno, vamos a explicar que en primer lugar es natural que se le adjudique al ser humano, en tanto que el ser humano tiene una parte divina, ya sabéis, la chispa de espíritu, que pertenece al demiurgo fragmentado, es un fragmento del demiurgo, eso por un lado, y por otro lado tiene su parte animal, su parte carnal, su parte material, y siendo el delegado de clase. Vamos a decir que la clase es el mundo y el que está delegado para que para dirigirlo, vamos, el capataz, pues es el ser humano. Entonces, de algún modo, no es que sea el causante original de la caída, sino que es el que hereda las circunstancias y los efectos de esa caída. Vamos a ver, decimos que no es una caída eh, a nivel, ¿qué os voy a decir yo? A nivel a niveles muy altos, o sea, a nivel del pleroma o a nivel de Sofía, esto no se considera una caída, porque si es verdad que hay una edad de oro, cuando pues el demiurgo básicamente tenía todos los poderes del pleroma, heredados de Sofía, a través de su emanación. Tenía el poder creador, ¿eh? E incluso el poder de dar vida, como es lo que al final realizó, darle vida a una creación que en principio estaba inerte. Entonces, claro, ahora estamos en un proceso, en una onda, vamos a decir, que partimos de esa onda alta, de ese seno de la onda alta, y ahora estamos en el seno, vamos a decir, más bajo de la onda. Es decir, pues, entonces sí, en ese aspecto sí se puede hablar de una caída. Es decir, ahora mismo está todo fragmentado, todo hecho un desastre, todo está produciéndose, pues eso, como lo que estábamos hablando, lo que se produce en la pupa dentro del capullo del gusano. Si el demiurgo era el gusano, creador, el artesano, el que construye el capullo, y luego es él el que se desintegra, ¿eh? Se fragmenta para producirse un proceso alquímico dentro de ese capullo, en lo que llamamos pupa, para luego salir glorificado y exaltado. Bueno, nosotros no somos los seres humanos igual que el resto de los animales y tal, pues no somos otra cosa que actores, actores. Pero todo en este universo lleva parte de esa chispa de espíritu, en una proporción más pequeña, una proporción más alta, más consciente, menos consciente, pero todos llevamos esa parte divina dentro de nosotros. Entonces, bueno, las religiones culpan al ser humano porque, claro, según nos cuentan, ¿no? Pues cayó en la tentación, una tentación que le había puesto un tal Satanás o un Lucifer, o ya veremos que todo eso son farfullas.
que no tienen ni sentido. Pero en realidad es eso, está dentro del plan. Esta parte, que podemos llamar caída porque es la parte baja, estaba ahí el demiurgo en su parte más plena construyendo, y cuando él se integra en la creación, está en la parte más baja del seno, que además está ya fragmentado, y ahora estamos en el proceso de subida hacia el seno, hacia un nuevo seno. Pero cuando se produzca ese nuevo seno, será ya, vamos a decir, la transfiguración de todo el universo, en lo que será un nuevo eón, en el Hijo Divino de Sofía, un hijo que lo conoció cuando lo emanó, pero que no lo conocerá en su futuro más cercano, porque él será en un futuro un nuevo eón, es decir, una nueva cara del pleroma. Entonces, si Sofía es una cara del pleroma y el nuevo eón, que será el Cristo cósmico, la nueva cara del pleroma, será Dios básicamente, con su propia dimensión, donde poder construir otros universos que den lugar a futuros eones, que vuelvan en ese mismo proceso, un proceso sin fin, a crear eones mediante sus huevos cósmicos. Y bueno, pues la caída es el huevo cósmico, no existe caída como tal. No veremos que en ningún lugar se dice que Lucifer tentara al ser humano. Se habla de la serpiente, pero el señalar a la serpiente como Lucifer es un auténtico error. En primer lugar, Lucifer como nombre propio no existe. Lo que existe es Lucero del Alba. Lucero del Alba es una expresión que se refiere al planeta Venus. Por cierto, Venus muy relacionado con los Rosacruces, sobre todo en las bodas químicas, donde ya sabemos que al final de las bodas químicas eh, a Christian Rosenkreuz termina convirtiéndose, vamos a decir, en el conserje o en el celador de los aposentos de Venus o de Afrodita, pero vamos, en este caso era Venus. Eh, entonces, que sepáis que esa caída de la que hablan las religiones, provocada por un ser maligno y tal, que es enemigo de Dios y todo esto, todo eso son invenciones humanas, producto de su fértil imaginación y de creer bueno, que Dios tiene que confrontar al mal, porque el mal está ahí, ¿no? O sea, es inevitable. O sea, que cualquiera que diga que no existe el mal es que es un estúpido. Pero claro, evidentemente lo que la gente no se da cuenta es que el mal es simplemente un estadio de un proceso mucho más complejo. Es un proceso intermedio de imperfección. Perdón, un proceso de imperfección. Y es a lo que también se le llama la caída. Pero porque no se puede convertir, vamos a decir, el hielo directamente en gas, en vapor. Tiene que pasar primero por su estado líquido. Hombre, puede haber algunos procesos de laboratorio a unas temperaturas altísimas en donde el hielo se pasa directamente a gas. Pero para que nos entendamos, esa es la historia. ¿Vale? O sea, tiene que haber un proceso intermedio en donde ese hielo se transforma en líquido antes de convertirse en gas. ¿Eh? O lo mismo, o sea, antes de convertirse el vapor de agua en hielo, primero se tiene que convertir en agua. Pero ya decimos que hay una salvedad. Vamos, en laboratorio podemos conseguir esa sublimación o esa petrificación en un periodo casi instantáneo.
pero lo normal es que haya ese proceso intermedio. Y ahora mismo estamos en un proceso intermedio que como es imperfección manifiesta, pues muchos lo denominan mal. Imperfección manifiesta significa muchas cosas. Significa ignorancia, significa falta de empatía, porque la empatía, vamos a decir, es una cohesión. La falta de empatía es una falta completa de esa cohesión. Es el egoísmo puro y duro, vamos a decir. Eh, todos somos uno, pero evidentemente en este mundo, no en este mundo, en este periodo, en este proceso por el que está pasando el mundo, ¿eh? Es complicado ver ese uno, esa unión en el todo. Es muy complicado. Y entonces lo que impera es el egoísmo y tal. En fin, que a todas esas cosas y al producto del egoísmo y de la ignorancia lo llamamos el mal. Vale, de acuerdo, pero que sepamos que es simplemente un proceso intermedio de imperfección que se tiene que ir. Por eso los Rosacruces dicen que el mal es bien en formación. Todo tiende al bien, ¿vale? El mal no prevalecerá y evidentemente olvidaros, no existe un infierno donde ese Dios sustituto del demiurgo, que se hace pasar por el demiurgo, que lo hacemos más bien nosotros, que lo hacemos nosotros pasar por el demiurgo, ese arconte del tiempo, ese Cronos, ese Saturno, ese Satán, ¿eh? No, no, nada va a ir a ningún sitio. O sea, nada va a ir a un infierno eterno, ni nada por el estilo, ni a una reencarnación, ni nada por el estilo. Simplemente todo va a ir pasando por esa matraz de alquímica, ¿eh? Y se va a ir perfeccionando hasta convertirse en bien, hasta convertirse en lo que al final se tiene que convertir lo que fue el antiguo demiurgo, que ahora ya no existe. En ese aspecto tenemos que remarcar que ¿cómo se dice? Los filósofos pesimistas, sobre todo Nietzsche, pues tenían toda la razón. Cuando hablaban de que Dios había muerto, en cierto sentido es así. Dios ha muerto al integrarse en su propia creación. ¿Para qué? Para luego resucitar. Para luego resucitar en gloria y perfección. ¿Vale? Esa gloria y perfección es lo que nosotros conocemos como eh, transfiguración. Y el proceso se llama cristificación. De alguna manera es como si hubiese en el microcosmos y en el macrocosmos el mismo proceso, pero a diferentes niveles. Tenemos la cristificación en el ser humano, pero también la tenemos en el universo, que es ese proceso de pasar de la imperfección, de pasar de la fragmentación a la cohesión y al nuevo nacimiento, ¿vale? Porque ese sería el nuevo nacimiento. Y al universo pues le pasa es exactamente lo mismo. Ese proceso de cristificación tiende a un nuevo nacimiento. ¿Nuevo nacimiento de quién? Del antiguo demiurgo. Ya el que volverá a nacer ya no se llamará el demiurgo, ya será Cristo magnificado, el Cristo cósmico, el verdadero Cristo. Otra cosa que queríamos, se nos puede acusar a los Rosacruces de no ser verdaderos cristianos, porque no hacemos hincapié en la fe en Jesucristo.
En fin, nosotros creemos en la fe. Lo que pasa es que lo que nosotros entendemos por fe no tiene nada que ver con creer en un ser que es humano y Dios al mismo tiempo. Es decir, eso como fe, la fe es la convicción de que esto es así. Y esa convicción, esa fe, la tenemos. Pero no solamente Jesucristo. Vamos a ver, Jesucristo es es un símbolo. Jesús significa el Salvador y Cristo significa el Mesías, el que viene, el Salvador que viene. Bien, el Salvador que viene lo llevamos todos dentro y todos somos Jesucristos en potencia. Llámese Matías, Antonio, José o Bernardo o Bernardina. Eso es exactamente lo mismo. Ahí está la herejía que no admiten la mayoría de las iglesias cristianas, porque piensan que es una arrogancia el que digamos que Dios vive en todos y cada uno de nosotros. Pero no a partir de que yo oiga a un pastor decir que existe Jesús y yo me convierta y crea en Jesús y entonces a partir de ahí me convierta en salvo. A nosotros nos parece de todo corazón una cierta estupidez, irracional además. No, evidentemente tenemos que hacernos conscientes de ese Cristo interior que llevamos dentro, porque si no nace, si no nace dentro de nosotros, si no toma conciencia y toma el control de nuestras vidas, el proceso que se llama perfectamente de salvación o de nacimiento nuevo, de nuevo nacimiento, conducente al nuevo nacimiento, pues no se va a producir si no se toma esa conciencia. Va a estar siempre el Cristo ahí, la parte, la chispa divina va a estar ahí latente, pero, pero nada más. Entonces no va a resurgir, no va a surgir, no va a nacer, ¿vale? Entonces en ese aspecto estamos, mm, lo tenemos muy claro. Y el tema de la fe lo mismo. Ahora, se nos dice que la Biblia es la palabra de Dios y nosotros decimos que no, no. La Biblia está inspirada por Dios, pero no solamente la Biblia. Cualquier libro que usted coja de su biblioteca o vaya usted a cualquier sitio y coja un libro o un periódico o lo lea, te está leyendo palabras, ¿verdad? Está leyendo palabras. Pues toda palabra, eso sí viene en la Biblia, en el Apocalipsis, toda palabra es inspirada por Dios. Toda palabra es inspirada por Dios, pero el que sea inspirada por Dios no significa que una determinada palabra, que además vayase usted a saber quién la recopiló y cuándo, sea la palabra exacta de Dios. Cualquier palabra sirve para inspirar. O sea, cualquier libro, cualquier escrito sirve para inspirarnos, para darnos valor, para muchas cosas. ¿Por qué? Porque les ha inspirado Dios. Porque ¿quién escribe esos libros? El ser humano, claro. No viene ningún ángel del cielo llamado Moroni a entregarnos unas planchas de oro en un alfabeto desconocido y los tenemos que traducir. Esos son cuentos chinos inventados por los mormones. No. El que inspira esas palabras es el ser divino que todos llevamos dentro, que es puramente pura inteligencia y pura conciencia. Y nosotros como personalidad creemos infantilmente que somos nosotros los que lo hemos creado. No, nosotros no hemos creado eso. Lo ha creado la mente que vive dentro de nosotros. Nosotros somos un vehículo de manifestación de esa mente universal, ¿vale? Entonces sí, es palabra inspirada por Dios, pero tanto la Biblia como cualquiera de los cientos de libros que tengo aquí detrás. Aquí tengo la Biblia, claro que la tenemos. ¿Cómo no la vamos a tener si consideramos que es un libro, no sé si llamarlo sagrado, pero si es un libro inspirado?
y que tiene muchísima sabiduría y del que se puede sacar mucho. Y ya os digo, entonces Jesús es el Salvador. Y el Salvador lo llevamos dentro de nosotros. Dentro de nosotros llevamos tanto a Jesús como a Cristo. Bien, ahora vamos a suponer que efectivamente, que para nosotros no tiene la mayor importancia. Para la mayoría de los cristianos es fundamental. Es decir, si tú no crees en Jesucristo como persona, como hombre Dios, él, no los demás, él solamente en exclusiva, el hombre Dios, entonces no te vas a poder salvar nunca. Nosotros no creemos en eso. Entonces, la existencia o inexistencia de Jesús como personaje histórico es irrelevante. ¿Que existió? Pues estupendo, genial, vale, vale. Pero para nosotros no es fundamental. Para nosotros como estudiantes Rosacruces, la existencia del personaje histórico de Jesús no es relevante. Es relevante el simbolismo de Jesucristo, del Salvador enviado. Eso sí es relevante, porque es lo único que nos puede eh, hacer ver la profundidad que todos los seres humanos tenemos, de dónde venimos, lo que somos personas, somos personajes divinos, ¿eh? Que hemos perdido la memoria debido a la fragmentación. Evidentemente esa memoria no solamente se recuperará, sino que se ampliará cuando todo se produzca el nuevo nacimiento, es decir, se produzca la transfiguración, porque la transfiguración y el nuevo nacimiento es lo mismo. Ya sabéis, el gusano tiene que morir, la oruga tiene que morir para que salga la mariposa. Pues esto es lo mismo. El demiurgo tiene que morir, se fragmenta todo ese proceso después de la creación hasta su transfiguración. Es, por decirlo así, lo que llamamos la caída, ¿eh? Y luego surgirá glorioso el Cristo cósmico, el Cristo cósmico, que es algo muchísimo más grande de lo que nos plantean los apologetas y teólogos cristianos. No, no es un ser como tú y como yo, es un ser, o sea, es algo cósmico, es una potencia cósmica, es un eón, es básicamente una imagen del pleroma, una imagen que los seres más diminutos pueden ver, pero en realidad es el pleroma en sí, la cara que desde una dimensión determinada se puede observar, ¿vale? Y esa es la historia. Entonces, la fe es una convicción y un conocimiento, la intuición, que ha venido con nosotros desde el mismo momento en que nacemos. Nada de esto de que se nos da a los 3 o 4 meses, o a los 3 o 4 años, o a los 15 o 16. No, eso ha venido con nosotros. Incrustado se dice que está en el ventrículo izquierdo del corazón. Bien, eso también es un símbolo. En realidad viene ensamblado en nuestro ADN. Vamos, de hecho es que sin ese espíritu divino nuestro ADN no existiría. No existirían los átomos, no existirían las moléculas, no existirían ni siquiera eh, las partículas subatómicas. No existiría nada. Y estaríamos en o sea, lo único que habría sería un océano infinito de éter, que es el cuerpo de Dios, es el propio Dios, el pleroma, ¿vale? Y bueno, que sepáis que nosotros como tal caída no lo entendemos, sino que es parte de ese proceso, ¿eh? Existe una edad de oro, vamos a decir, que es cuando el demiurgo, con todo su poder heredado de Sofía, provoca la creación. En el mismo momento en que se provoca la creación, para que tome vida esa creación,
el demiurgo se fragmenta, esa es la caída, ¿eh? Y luego, durante todo ese proceso, se produce la evolución de la humanidad, de las humanidades, de otros seres que existan dentro del universo. No tenemos por qué ser los únicos, no somos el centro del universo, ¿eh? Y luego viene una edad ya que podríamos llamarla de la edad del platino, o sea, ya no una edad de oro, sino que es con en ese nuevo nacimiento, esa transfiguración, en donde ya el demiurgo ya no es el demiurgo, sino es otra cosa mucho más poderosa. No, ya dejó de ser una emanación de Sofía para convertirse en un eón. Y un eón no es ni más ni menos que una de las caras dimensionales del pleroma. Es el pleroma en su conjunto, con todas sus ideas, con toda su memoria, con todo. Y que luego provocará el nacimiento de otro huevo cósmico, otro universo, con su supuesta caída, pero volvemos a lo mismo. La religión nos ha engañado, pero nos ha engañado por ignorancia. Es decir, porque entiende que es que el mal, pues claro, esto no puede ser consustancial con la bondad de Dios, entonces tiene que haber un ser maligno por ahí que hay que confrontar a. Por eso, el nombre de Satanás significa el confrontador, ¿eh? Pero no, Dios no necesita de ningún confrontador. Sería como rebajarle de poder y rebajarle de perfección. Decir, no, mira, hay un ser que le está poniendo la zancadilla y no veas tú si le está costando trabajo. No. No. Si realmente hubiese ese opositor, con un simple soplido se lo había cargado y lo había eliminado. No, 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 no es eso. Es simplemente un proceso natural, la caída, y como no se comprende de que esa imperfección a través de nuestra ignorancia, porque no recordamos, porque perdimos a la hora de fragmentarse el demiurgo, perdimos la capacidad de recordar, es por lo que nosotros vemos, entendemos y hacemos el mal. Hacemos las cosas más bien que hacer el mal, hacemos las cosas mal, porque yo creo que ni siquiera al mayor asesino se le ocurriría coger un hacha y cortarse la mano, ¿no? Bueno, hay locos para todo, entiéndeme. Pero entonces es la ignorancia de no saber que si tú estás dañando a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu familiar, estás cortándote las manos tú, porque sois la misma cosa, fragmentada, pero que es sois fragmentos de algo que volverá a unirse en ese nuevo nacimiento del Creador, ¿eh? Y que dará lugar al Cristo cósmico, que sería el regreso del Cristo cósmico. Ya os digo, el que existiera el Jesús histórico o no, es irrelevante, es irrelevante. Evidentemente, alguien alguien o alguienes, ¿eh? Nos han traído el puntito, el picotazo que nos hace recordar estas cosas. Con lo cual vamos a llamar, que se puede haber llamado Jesús o Pepito el de los Palotes, ¿vale? O Buda en otras latitudes, es igual, pues bien, pues bienvenido. Pero yo no voy a adorar a Buda, yo no voy a adorar a el de Tiana ni a una persona, porque todos llevamos a Cristo en nuestro interior, todos llevamos a Dios en nuestro interior. Y lo dijo muchas veces Jesús. Jesús lo dijo muchas veces. Y yo no voy a volver a repetir porque es que eso lo podéis encontrar vosotros en Google. Pero Google dijo que somos hermanos, ¿eh? Y además dijo, y las cosas que yo hago, cosas mayores haréis vosotros. Con lo cual está diciendo
Está diciendo que somos iguales, ¿eh? Y que podemos ser hijos de Dios igual que Él lo es. ¿Y por qué lo es? Porque ha tomado conciencia de que es hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero evidentemente, si tú no tomas conciencia de ello, por mucho hijo de Dios que seas, no vas a poder tener eh, los beneficios de saberte que eres hijo de Dios. Pues si tú eres hijo de Dios, pero te vas por la vida como un cencerro y chocándote con las paredes, pues evidentemente, por mucho hijo de Dios que seas, no vas a tener ningún beneficio. Ahora, si tú ya sabes que eres hijo de Dios, ¿eh? Ya sabes que tienes que moverte de una determinada manera, hacer determinadas cosas y tal, para obtener esos beneficios. Y ya os digo, y no digo que sean unos beneficios egoístas, es una forma de hablar, ¿vale? No quiere decir que tú estés intentando tomar conciencia para tener beneficios económicos, para poder tener ese BMW que siempre había soñado, tener el barco o el jet privado ese. No, no van por ahí los tiros, ¿vale? Es simplemente una forma de hablar. Pero lo que está claro es que si tú no tomas conciencia de que eres hijo de Dios, vas a seguir dándote de topetazos con las paredes. No vas a ningún sitio. Y bueno, como veis, íbamos a hablar de la caída y al final lo que hemos dicho es que no hay caída. Pues eso es lo que queríamos decir. ¿Vale? Sed buenos y que todo salga bien y bonito.